su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor les dé un bendecido día a todos ustedes que están en sintonía de Radio y TV Advenimiento. Si la señal está llegando a través del internet a algún lugar del mundo, para usted también le deseamos grandes bendiciones. Estamos en esta semana estudiando una lección que tiene que ver con la oración. Bajo el título de El habla de Enoc con Dios, lo que estamos haciendo es una comparación de cómo debió haber sido este siervo de Dios, su vida en cuanto a la oración y cómo debe ser la nuestra. Y como siempre, el hermano Joselito Rentería me acompaña para desarrollar la de hoy. Nuevamente bienvenido y buenos días. Gracias, pastor, buenos días. Listos aquí para el estudio. Es de que esperando que sea de bendición para todos nuestros amigos, nuestros oyentes, nuestros televidentes y también para nuestros amigos internautas que por los cuales les llega este estudio tan interesante, la lección. Estamos aprendiendo mucho de Enoc, pastor, y hoy sin duda no será la excepción, ¿verdad? Así es. Vamos a seguir este estudio y vamos a ir de rodillas para pedir que el Señor nos dé sabiduría en este estudio. Querido Padre Celestial, Amén. aquí estamos ya, Señor, listos para ser usados por su Espíritu Santo. Así es. Dirija este estudio, Señor, sea usted nuestro maestro, nuestro director, y que su palabra pueda tocar nuestros corazones, pueda hacernos cambiar el estilo de vivir a un estilo más cercano, Señor, a su presencia. Que caminemos con usted, no solamente caminar, pero también hablar, que es lo que a muchos nos falta en este tiempo. Gracias. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos que el significado de la oración no es otra cosa que tener comunión con Dios. Pero hoy vamos a ver cómo es que debemos orar. Cómo es que debemos hablar con Dios. Y trae una pregunta a la lección. ¿Cómo habló Enoc con Dios? Pregunta la lección, porque como dije, va a tratar acerca de cómo orar, cómo hacerlo. Y hablando de cómo habló Enoc con Dios, sin duda lo ha de haber hecho así como lo hacía el salmista. Claro, así. Vamos a ver Salmos capítulo 5, versículo 3. Salmos capítulo 5, versículo 3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta es una manera como Enoc practicaba la oración muy de mañana. Muy de mañana él se presentaba. Me imagino que cuando despertaba Enoc, él lo primero que hacía era: ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi Señor? Así es. Yo de mañana, dice, tan pronto se levantaba, como decía el salmista también, este mismo propósito tenía, que se presentaba, mire que se presentaba delante del Señor a través de la oración y esperaba. A mí me gusta, hermanos, ver cómo los exégetas de la Biblia, esos que pues le hacen el análisis a los textos desde el punto de vista, digamos, lingüístico. Me gusta por el hecho de que ellos dicen de que en esta expresión, me presentaré. Dicen ellos que la palabra que utilizó el salmista era la palabra que se usa para cuando se va a acomodar un sacrificio. La manera, por ejemplo, cuando dice que se acomodó la leña donde se iba a ofrecer a Isaac, es la misma palabra que
que David dice aquí, me presentaré. Y los exégetas dicen de que cuando David entonces decía, me presentaré, era que la manera de orar de David era como una especie de sacrificio que él ofrecía a Dios. La entrega, ¿verdad? Una entrega, exactamente. Y si usted se recuerda, Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos ¿en qué? El sacrificio vivo. El sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo podemos hablar con Dios? Porque estamos viendo el cómo orar ahora. ¿Y cómo lo hizo Enoc? Pues sin duda de la misma manera como lo hizo David aquí, presentándose a Dios cada mañana, presentándose así como en sacrificio, como entregándose a Él, y allí abriendo su corazón, allí haciendo oír su voz, pero también esperando. Y un comentarista decía que cuando David decía, en Él esperaré, dice que lo que estaba diciendo era que él, después de orar, se quedaba viendo para arriba, como esperando la respuesta a lo que había orado. Sí. Entonces, hermano, nosotros podemos ver que la manera de hablar con Dios no es otra que presentándonos primeramente de mañana, haciendo oír nuestra voz, entregándonos a Él como un sacrificio y esperando en Él. No importa cuándo llegue la respuesta, esperando, hermanos. Esto es importante también tomarlo en cuenta. Claro. Porque hay veces, Joselito, que oramos y quisiéramos que ya llegue la respuesta. Sí. ¿Cuánto tiempo usted tuvo que esperar para que mirara la respuesta que está viendo ahora? Bastante tiempo, pastor, pero ¿verdad? mire que hasta pensábamos en algún momento, bueno, el Señor, sabemos que Él nos escuchaba, siempre tenemos que tener la seguridad que el Señor nos escucha, pero cuándo vendrá no sabemos, pero el Señor sabe en qué manera y en qué tiempo, y vemos hoy los resultados de esa. Yo, no solamente nosotros, pero la iglesia, muchos hermanos, inclusive en un tiempo dedicamos una semana directamente a eso como iglesia, unos hermanos nos unimos y vemos, mire, hasta hoy, y contestamos una oración, con las oraciones, esas peticiones. Ahora sí, como me identifico como dice el David, como dice el profeta aquí, el salmista, esperar. Esperar. Y ahí desarrollamos muchas cosas. Ahora vemos, bueno, se desarrolla la paciencia, se desarrolla muchos otros frutos, ¿verdad? Que nosotros, la mansedumbre, esperar en el Señor, que la respuesta vendrá. Así es. Bueno, nosotros entonces tenemos en el primer texto de cómo habló Enoc con Dios, pues de esa manera como lo hizo David, presentándose de mañana al Señor, abriendo el corazón y esperar para que en su tiempo y su manera Él dé la respuesta. Así es. Pero hay otro texto y hay aquí también algo para aprender, ¿no es cierto? Claro, dice el capítulo 61 de Salmos, versículo 1, dice, oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende. Aquí encontramos que es un pedido, ¿verdad?, de algún clamor. Cuando tenemos un pedido de clamor, una necesidad, le pedimos, Señor, no es porque el Señor no escuche, ¿verdad?, pero nosotros tenemos que hacernos escuchar. Y al decirle, Señor, como con esa ternura, una lección de hace 2 semanas hablaba que nosotros debemos pedir como piden los niños, como piden los niños al Padre, así también nosotros debemos ser como niños pidiéndole al Señor. Y aquí, oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Es un ruego, es una súplica, y de todo corazón, que antes de decirlo yo me imagino que estas palabras ya hablan de un escudriñar del corazón, pastor, cuando hablamos de esa manera. Y sin duda alguna, esta es la manera como nosotros también podemos hablar con Dios, como hizo Enoc. Y sabe, Joselito, que no tenemos que fabricar el llorar, ¿verdad? No tenemos que fabricar el llorar, no tenemos que estar allí gimiendo y orando como que estoy llorando, pero realmente no estoy llorando, solamente estoy ahí. Porque hay personas que a veces se oye como que están llorando, pero no están llorando. Simplemente están porque como dice que hay que orar con gemir, hay que orar con clamor, entonces lo hacen de una manera como que están llorando.
Pero hermanos, cuando tú oras y llegas a ese punto de clamar, hasta de llorar, mira hermano, esa es una experiencia hermosa. Yo tuve una experiencia, una vez, me recuerdo, estaba viviendo en Canadá y me quedaba el trabajo como a eso de, como a unos 40 minutos. Y me recuerdo, Joselito, que tenía una experiencia en mi vida donde yo, pues, necesitaba platicar con el Señor. Y salí del trabajo, Joselito, y manejando, miren, el freeway, comencé a platicar con Él. Pero fue una plática que me tuve con Él, que no va a creer que en el momento de estar hablando con Él, y como yo sabía cómo era mi experiencia, me solté a llorar. Y mire, fue todo el trayecto hasta llegar a mi apartamento, de platicar con Él, pero llorando como un niño. Sí. Le clamaba, y fue una cosa muy especial. Nunca le he tenido otra vez. Manejar todo un trayecto en el freeway durante 40 minutos, llorando con el Señor, porque vas abriendo tu corazón, vas hablando con Él sobre una situación que tú necesitas de Él. Oh, hermanos, cuando yo veo aquí que dice que David clamaba al Señor, yo pienso de que, pues, tuvo que haber tenido alguna experiencia, pues como la que yo tuve, porque yo clamaba a mi Cristo, hermanos, en ese día. Y me recuerdo que después de eso, yo tuve una paz. Pero no fabriqué el llanto, ¿ok? No fabriqué el llanto. No oraba como que estaba llorando. De verdad lloré. De verdad brotó. De verdad vino aquello, porque hubo un compungimiento, hermanos. Hubo una cosa allí que dolía en el alma. Entonces, nosotros encontramos que la manera de hablar con Dios debe de ser de una manera tan derramando el alma como cuando Ana. Exacto. Cuando Ana decía, no, yo aquí estoy derramando mi alma ante el Señor. Yo no estoy borracha, le decía, yo estoy derramando mi alma ante el Señor. Sin duda que ni estaba fingiendo. Exacto, claro. No. Y cuando usted derrama su alma, pueden suceder varias cosas. Las emociones van a brotar y no sabemos cómo van a ser, pero el hecho de clamar y rogar puede terminar en un dolor que puede llegar hasta llorar. Y nosotros encontramos aquí que dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Es decir, oremos, hermanos, con ruego, con súplica. Y si va a brotar el llanto, que brote, hermanos. Así oraba David, y sin duda, así llegó también a hablar algunas veces Enoc con Dios. Y el don profético lo respalda, ¿no es cierto? Así es. La verdad que yo creo que esta experiencia la hemos tenido muchos de nosotros, ¿verdad? Y aquí en esa experiencia a veces hasta la distancia y el tiempo se hace corto, ¿verdad? Exacto. La verdad que no, cuando uno menos se acuerda, ya llegué, y ya uno se empieza a limpiar el alma. O sea, me ha pasado igual, ¿verdad? Derramar el alma al Señor a veces es muy necesario, pastor, porque por experiencia propia se quitan muchos males y uno renueva ese espíritu, ese andar con el Señor de una manera que no lo puedo hacer de otra manera más que a través de la oración, de esta comunión con el Señor. Amén. Por eso dice aquí manuscrito de la sierva del Señor, podemos hablar con Jesús como Enoc habló con Dios. Él podía contarle a su Señor acerca de sus pruebas. Noten, no hay nada que no le podamos contar al Señor. He aquí la manera en que Enoc caminaba con Dios. Y cuando la luz brillaba sobre su senda, él no esperaba decir, ¿por qué? ¿Qué dirán mis amigos y parientes si sigo esta conducta? No, él hizo lo que era recto, cualquiera que fuese la consecuencia. Entonces Enoc buscaba tener una relación con Dios. Y los que no tienen una relación con Dios, tienen una relación con alguien más que los apartará de todo lo bueno. Fíjese, tremendo. Tremendo. Si no la tienes con el Señor, la vas a tener con el otro. Pues sí, lamentablemente sí, es lo que el enemigo quiere, ¿no? Apartarnos. Siempre, yo me imagino que el enemigo es un intruso que quiere quebrar la relación. Exacto. Así ya sea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una amistad o aún con nuestras esposas, hay una relación muy íntima.
Y resulta que el rompimiento de los matrimonios es porque un intruso ha quebrado esa relación. Así también en la relación espiritual con el Señor. Nosotros no debemos permitir que nada, ni pruebas, ni obstáculos, rompan esa relación. Aquí dice que no tenía esa relación. Y aunque a veces dice que cuando la luz brillaba sobre su senda, él no esperaba decir, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿O qué dirán mis amigos? Sí. No, él tenía una conducta que no le importaba dónde fuera el lugar o el momento o la ocasión. Él dice que hacía lo recto cualquiera fuera la consecuencia. Tremendo. Hermanos, si nosotros no nos dedicamos a orar, me impacta esto. Si nosotros no nos dedicamos a tener una relación con el Señor, dice aquí el Espíritu de Profecías, que entonces dice, la vamos a tener con alguien más. Así es. Y ya ustedes saben de quién está hablando ella aquí. La vamos a tener sin duda entonces con Satanás. Es que toda aquella mujer que no tiene una íntima relación con Dios, hermanos, la debe tener con el otro. Por eso es que, como decía mi hermano Joselito, Satanás se empeña en que nosotros seamos negligentes en la oración. Satanás se empeña en que nosotros no oremos, porque él, como dice la sierva del Señor en otra parte, le tiene miedo, dice. Le tiene miedo cuando un cristiano ora, dice, cuando ve a un cristiano de rodillas orando, él le tiene más miedo a eso que a un decreto, dice, de cualquier hombre poderoso del mundo. Exacto. ¿Por qué? Porque él sabe que ese cristiano de rodillas está agarrando fuerzas, está allí sintiendo la presencia, está allí recibiendo la bendición. Él no quiere eso. Pero por eso la sierva del Señor dice, hablemos con Dios, hablémoslo como lo hacía Enoc. Y cuando estemos haciéndolo, dice, la luz va a brillar tu senda. Y cuando la luz, dice, brille tu senda, haga brillar tu senda, entonces camina por la senda. Y no te pongas a preguntar, ¿y por qué tengo que caminar por la senda? ¿Y qué van a decir mis amigos si camino por esta senda? Tú camina, porque orando se te abrió los ojos y puedes ver la senda que Dios quiere que traces ahora, Claro. o que Él ha trazado para ti. Hermanos, es necesario que nosotros hablemos con Dios, como lo hizo Enoc, Así es. con clamor, con intensidad, con ruego, con súplica, entregándonos en las mañanas, y de esa manera esperemos porque la luz va a brillar, y la senda, hermanos, la senda entonces se va a ver bien derechita, y se va a ver que no hay por dónde perderse para caminar uno rectamente. Así es. Por eso el Señor Jesús, pastor, perdón, Sí, siempre recomendó velad y orad. exacto. Y una manera de velad, pues es velad que no pequéis, o velad que en la tentación no nos haga caer, pero velad y orad siempre van juntas. Nosotros no nada más tenemos que estar apercibidos de que algún mal viene o que no. Se necesita la oración para poder pasar una prueba, una dificultad o una tentación. Aquel que quiere romper esa comunión con el Señor, que es el enemigo, mire que cuántos obstáculos no pone. Exacto. Aún cuando estamos en los teléfonos viendo ahí viene la tentación, pero cuando estamos velando y orando, nosotros decimos, como el Señor dijo, apártate de mí, Satanás. Así es. Y la oración nos da poder para poder vencer esas tentaciones, porque el enemigo va a querer romper nuestra comunicación con el Señor de muchas maneras, ya sea a través de un problema, de una dificultad, pero lo que más usa el enemigo para romper esa comunión, esa unión, es la tentación. Ahora, Joselito, porque como estamos viendo aquí acerca de cómo es que debemos orar, en este clamar, en este rendirnos todas las mañanas a Él y esperar, ¿será que uno debe estar repitiendo palabras y estar ahí redondeando en lo mismo? ¿Es así la forma correcta de orar, Joselito? ¿Estar ahí No. repitiendo palabras? Claro que no. Vamos a encontrar esta respuesta ahí en el libro de Mateo 6, versículo 6 al 13. Mateo capítulo 6, 6 al 13.
El Señor Jesús dijo muy claro esto. Dice, mas tú cuando ores, entra en tus aposentos y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de estas cosas de las cuales tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí tenemos una oración modelo. El Señor Jesús dice que nosotros, la oración no debe ser en una manera repetitiva, sino que nosotros debemos orar al Señor como le hablamos a un amigo. Cuando nosotros entablamos una comunicación con un amigo, no le estamos diciendo siempre lo mismo. Siempre nosotros buscamos la manera más dulce, más amable. La manera como comunicarnos con el Señor debe ser esa misma, ¿no? No todo el tiempo estarle diciendo lo mismo. Al Señor dijo aquí una oración modelo, y vemos en esta oración modelo, pastor, muchos términos de la vida diaria. Exacto. Que nosotros debemos poner en práctica. El Señor, es verdad que aquí puso la necesidad del ser humano por el pan de cada día. Puso también esa necesidad que debemos tener nosotros en relación con nuestro prójimo, pero la más importante, relación con nuestro Padre. Es una oración modelo. Hermanos, este repetir que dice aquí que no debería de hacerse, básicamente pues se refiere a ese hablar sin sentir, o prácticamente podríamos decirlo sin sentido, que habla uno solo, como decimos, balbuceando palabras, parloteando solamente. Voy a poner un ejemplo. A veces nosotros, y voy a poner esto porque de aquí viene un pensamiento bíblico, y es que le dijo aquel discípulo a Jesús, enséñanos, le dijo, enséñanos a orar. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido la manera de orar de los fariseos. Y entonces Jesús, en ese enseñar, les dice, miren, les voy a presentar un modelo de oración. Modelo, hermanos. Modelo de oración. En este modelo, ustedes pueden ver cómo es que uno debe orar. Primeramente, hay que reconocer al Padre como el soberano, el todopoderoso, como el que tiene el control de todo. Hay que primeramente tener palabras de reconocimiento a Él. Y después de eso, pues abran su corazón y pidan lo que tienen en su interior, en lo que les agobia. Y bueno, de esa manera dice que pues pueden pedir por el pan de cada día, pueden pedir pues porque no caigan en tentación, y prácticamente el Señor mostró ahí como digamos las formas de cómo uno puede expresarse al Señor. Pero hay veces, hermanos, cuando oramos, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, y creo que no me van a dejar mentir, que se arrodillan y de repente es de mañana y le están diciendo, ayúdame, Señor, para tener una buena noche. Y de repente dicen, no, si es de mañana, sí, dicen. Es de día, va a ser. Sí. O de repente están orando en la noche y dicen, Señor, ayúdame que en este día todo me salga bien. Y de repente dicen, no, pues si a acostarme voy. Esos parloteos
esas palabras sin sentido, esos balbuceos, esas repeticiones son las que no caben en la oración. Y si nosotros, hermanos, estamos experimentando ese tipo de inconsistencias, nosotros necesitamos, hermanos, hacer un alto, porque algo está pasando con la oración. La oración se ha vuelto una formalidad. Monótona. Sí, la oración se ha vuelto una rutina donde lo mismo que dices, estás diciendo más tarde, lo mismo que dices en la mañana, dices más tarde, lo dices en la noche, y se ha convertido algo en una repetición. Por eso es que la lección de hoy viene para enseñarnos cómo hablar con Dios. Exacto. Y nosotros ya vimos primero de que David decía: yo te ruego, clamo a ti. Y hermanos, cuando tú de verdad clamas, fíjate bien, cuando tú de verdad clamas, tú no andas repitiendo. Abres el corazón, dices lo que verdaderamente está pasando contigo, no caes en esas inconsistencias. De que es de mañana y estás diciendo, dame una buena noche, o es de noche y estás diciendo, ayúdame a tener un buen día. O cuántas veces, hermano, has estado orando y de repente como que te quedas ahí, como que tus pensamientos se van por otro lado. Mira, hermano, necesitamos como aquel discípulo, como aquellos discípulos, decirle a Jesús: Señor, enséñame a orar. Y en ese aprendizaje nosotros tenemos que entender que hay que orar como oraba David, abriendo el corazón, clamando, haciendo que sea algo espontáneo, algo que sea natural y no algo aprendido. No un rezo, pues, no un rezo, hermanos. Miren, yo era rezador. Este servidor era, pues, catequista en la iglesia católica. Preparaba a los niños para la primera comunión, pero al mismo tiempo era rezador. Todas las noches, hermanos, yo estaba arrodillado frente a la Virgen María, la imagen, o arrodillado ante un cuadro del corazón de Jesús, y yo estaba con aquel rosario, miren, rece y rece y rece y rece. Lo mismo que rezaba ayer, rezaba ahora y voy a rezar mañana, y era una de rezar y rezar y rezar. Por eso es que le doy gracias al Señor que me sacó de allí donde estaba, porque yo creía que orar era rezar. Y el rezo es eso, repetir cosas que uno se aprende, palabras que uno oye por aquí y uno se las aprende y las repite. Hermanos, eso no es orar. Ya vamos a ir más adelante, va a salir más adelante, pero orar es como David, hermanos, como David, que abría su corazón y él dice, hasta en la noche, hacía que su corazón platicara y esperaba. Y cuando le tocaba derramar su alma, clamaba. Y allí no hay repeticiones. Y Jesús dice, no hagan como hacen esos que solo son repetir y repetir. No, dice, ustedes oren a su Padre en secreto y Él les va a recompensar en público. Y no hagan como esos gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Me recuerdo que cuando este servidor era rezador, Joselito, mi mamá aquí, mi hermano acá, y me recuerdo que yo decía una cosa y ellos la tenían que repetir. Sí. Después decía otra yo y la tenían que repetir ellos. Y así. Y nosotros sentíamos que esa era la comunión, ese era el acercamiento que teníamos con Dios, pero era pura repetición. Éramos gentiles. Sí, éramos gentiles. Pero ahora Cristo dice, no, dice, no es así cuando se habla con Dios. Y bueno, yo creo que mejor leamos ya el don profético porque aquí nos amplía esto que estamos hablando. ¿Qué dice? Dice, es de la mayor importancia que entendamos cómo orar correctamente, note. Es de mayor importancia, o sea, no es cualquier cosa, sino que es de mayor importancia en que entendamos. Entender es que realmente comprendamos cómo orar correctamente. Un estudio cuidadoso de la oración que Jesús dio a sus discípulos será un gran beneficio para nosotros. Esta oración es exactamente tan valiosa para los seguidores de Cristo actualmente como lo fue para sus discípulos cuando les fue dada. Que los padres enseñen a sus hijos el significado de esta oración y que les enseñen que esta oración no puede ser ofrecida como una forma. Solamente cuando ofrezcamos esta oración con un entendimiento
de su significado y una comprensión de nuestra necesidad, será aceptable ante Dios. Ujú. Hay que enseñarle a nuestros hijos, Dice Joselito. que le enseñemos a nuestros hijos no a rezar el Padre Nuestro, que les enseñemos el significado de la oración. Sabe que ahora que estoy viendo esto, le voy a preguntar a mi hija cómo ora. Fíjese, no le he preguntado. Le voy a preguntar, hija, ¿y tú cuando oras cómo haces? Cada vez que hablas con él, ¿es algo nuevo? ¿Como un amigo que vamos a hablar de algo nuevo? ¿O estás repitiendo lo mismo? Digo que voy a hablar con ella porque dice que los padres le enseñen a sus hijos el significado de la oración de Jesús. Exacto. Que no es una oración, dice, que está solamente ofrecida como una forma. No. Entonces, cuán importante es que nosotros miremos las partes de una oración. Claro. Si nosotros vemos la oración, tiene prácticamente una introducción, tiene un cuerpo y una conclusión. Sí. Y nosotros vemos que la introducción es de reconocimiento y alabanza a Dios por lo que Él es, por lo magnificente que es, por su misericordia, por lo que nosotros queramos destacar. Y luego viene la parte donde yo expongo lo que quiero decirle. Y nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Aquella otra parte que dice, y te lo pido en el nombre de Jesús, Sí, ¿verdad? sí, Pero porque de alguna manera tenemos que, hermanos, asegurarnos que nuestros hijos, y yo creo, Joselito, porque estoy acordando de mi nieto ahorita, estoy acordándome de mi nieto, que a veces lo voy a visitar en la noche, y me dice, abuelito, me voy a acostar, ya me puedes ir a contar, dice una historia. Y entonces, y le digo, ok, y ya vamos, y le cuento la historia, y le vamos a orar. Ora tú. Y tengo que hablar con él y ayudarle, porque he Sí. mirado que el niño, pues lo mismo, ya se aprendió las partecitas, Las partecitas, y lo sí. mismo está repitiendo. Ujú. Entonces yo Así tengo es. que hacer lo que es el don profético, enseñarle a él que no se acostumbre a andar haciendo oraciones de cosas que repite, sino que abra su corazón como un niño y hable Ujú. con Jesús como que está hablando con su papá, así, Claro. naturalmente. Entonces, la oración del Padre Nuestro no fue dada para que sea recitada como un rezo todo el tiempo, No. sino como un modelo. Una forma, sí. Exacto. ¿Y qué sigue diciendo Claro. la siguiente? También yo quería mencionar, ¿verdad? Sí. Que el salmista cuando decía de mañana oirás mi voz, no era con lo mismo, ¿verdad? Sino Ujú, que era exacto. algo diferente. O sea, el salmista tenía nuevas metas para ese día, nuevas visiones y un nuevo, como el Señor, las misericordias de Él se renuevan cada mañana, así debería renovarse en un espíritu de oración hacia el Señor, ¿verdad? De nosotros hacia Él. Exacto. Dice aquí en el Instituto de Jóvenes, en la página, de diciembre de 1899, que Cristo nos dio esta oración. No nos dio. Cristo no nos dio, perdón, esta oración para repetirla como una forma. Él nos la dio como una ilustración de lo que nuestras oraciones deben de ser. Simples, fervientes y entendibles. Entendibles. ¿Qué significado? Que la sierva del Señor nos ubica, ¿verdad? Realmente que la oración del Padre Nuestro es una ilustración de cómo debe ser la oración de un hijo de Dios. Y cuando se acerca al Señor, debe ser simples, fervientes y entendibles. Bueno, yo creo que cuando David, hermanos, clamaba al Señor, el Señor le entendía bien lo que estaba diciendo, Ujú. porque David era bien específico, bien explícito en cuanto a lo que estaba expresando. Y nosotros tenemos también que asegurarnos que en estas conversaciones con Dios, en estas pláticas con Dios, hermanos, sean pláticas entendibles, sean pues fervientes, muy sinceras y simples al mismo tiempo. Hermanos, necesitamos hacerlo y creo que debemos de ir a la siguiente pregunta para que amplíe más el concepto. ¿Cómo podemos aprender a orar? Si así es la manera de orar, ¿cómo podemos aprender? Lucas 11:1. Claro. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, la única manera que podemos aprender a orar es que debemos pedirle al Señor Jesús que nos enseñe. Exacto. Tocamos un poquito más atrás, ¿verdad? De que nosotros
Es de mayor importancia que entendamos cómo orar correctamente, decía la sierva del Señor. Y aquí los discípulos, cuando llegan y ellos están acostumbrados a decir las oraciones repetitivas que habían aprendido, y ahora llegan a donde Jesús está orando, dice el discurso maestro de Jesucristo, dice que el Señor Jesús estaba orando con ese anhelo, con ese deseo, tenía una comunicación con el Padre que ellos cuando fueron a buscarlo lo encontraron orando. Es que se quedaron sorprendidos de cómo el Señor Jesús oraba, que cuando Él terminó la oración dice: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí el Señor les da la manera de orar, pero nosotros debemos de pedirle al Señor: Señor, enséñanos cómo orar. Realmente a lo mejor tenemos una manera, como usted mencionó, a veces oramos hasta con egoísmo, oramos de una manera que a veces demandándole al Señor. Yo pienso que la oración es más bien, como usted mencionó, una manera de abrir nuestro corazón. Eso debería ser el primer principio, saber cómo hablarle a Dios, no como a un igual, sino como a un soberano que es dueño de todo. Deberíamos saber realmente ser educados en cómo debemos brindar una oración. Y sabe, Joselito, que no lo tengo aquí conmigo, pero yo leí en el Espíritu de Profecía que este versículo que acabamos de leer dice: aconteció que estaba él orando en cierto lugar. Sí. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No me recuerdo dónde lo leí, se me va, ¿verdad? Pero parece que este discípulo estaba oyéndolo, Sí. como el Señor estaba orando. Exacto. Y encontró en la manera como se expresaba Jesús a su Padre que había una forma distinta de la que él había aprendido. Claro. Y él dijo: enséñanos, porque nosotros, los fariseos, lo que nos han enseñado es a repetir y repetir y repetir. Entonces, aquí nosotros podemos ver que hoy creo, hermanos, que es el momento para pedirle al Señor que nos enseñe a orar a nosotros también, que nos enseñe cómo dirigirnos al Padre, que nos enseñe cómo pedir, como decía Joselito, no de una manera egoísta, sino conforme a su voluntad, y que nos enseñe a abrir el corazón de una manera que lo que digamos no sea pues cosas aprendidas. Estoy redundando tanto en el tema, porque tristemente a veces tenemos años de estar en la iglesia, pero todavía en este punto de la oración necesitamos aprender, y por eso debemos pedírselo a Jesús como este discípulo lo hizo. Y Santiago, ¿qué dice, Joselito, acerca de la oración? También aquí podemos aprender. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Es una manera de que nosotros podemos aprender a Dios, es acercándonos a Él. Y si nosotros sabemos a quién nos estamos acercando, pues obviamente vamos a saber la manera de cómo dirigirnos a Él. Hay diferente, por ejemplo, pastor, yo no le hablaría a usted al igual como le hablo a mi hijo. Es de una manera diferente. Nosotros debemos aprender hacia quién nos estamos dirigiendo. Ni siquiera a un rey de este terrenal. Nos estamos dirigiendo al rey del universo. Y aquí Santiago dice que acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Es una manera de cómo orar, cómo podemos orar, cómo podemos aprender de Dios, cómo podemos aprender a orar. Es también debemos aprender la manera como acercarnos a Dios. Así es. Hermanos, hay que orar acercándonos a Dios. Hay que orar pues de una manera que nos acerque al Señor. De una manera que
que estemos dispuestos inclusive a confesar el pecado. Necesitamos, cuando oramos en ese acercamiento que vamos a hacer con el Señor, poner allí, hermanos, la frase de también confesar nuestras culpas al Señor. Así es. Bueno, vamos al don profético, porque debemos cerrar con estas expresiones hermosas que nos da aquí el Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo. Así es. Página 93. Dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite orar, no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, de esta manera, amigos televidentes y radio oyentes, nosotros pues llegamos al final de la lección con estas palabras donde orar, Joselito, es el acto de ¿qué? De abrir nuestro corazón. A Dios como ¿quién? Como a un amigo. Como a un amigo. Exacto. Bueno, esto me gusta porque dice que la oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Claro. Así que, ¿quieres elevarte a Dios este día? A una oración. ¿Quieres elevarte a la presencia de Dios? Ora, mi hermano. La oración es eso, elevarnos a Dios. Y esa es la forma correcta de orar. Y pidámosle al Señor ahora que nos enseñe a orar y que nuestra experiencia de la oración sea una experiencia espontánea, natural, no repetitiva, no con palabras así como hemos estado diciendo. Necesitamos pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude para que cuando nosotros buscamos a Dios en oración, sea una experiencia bonita, sea un encuentro con el Señor, sea algo donde después que terminamos podamos decir, bueno, he tenido un encuentro con Jesús. Amén. He encontrado la paz. Y recuerda, hermanos, esperar. Esperar es importante. Tener la paciencia. Y el Señor tiene la respuesta en su debido tiempo. Vamos a orar, Joselito, y pidámosle al Señor que nos ayude a que podamos orar. Claro. Padre Celestial, estamos en esta hora, Señor, primeramente agradeciéndote por ser tan bueno. Amén. Y porque en esa bondad nos instruyes y nos enseñas muchas cosas que antes no sabíamos. Señor. Gracias porque tu mirada está sobre nosotros, al punto de que en ningún momento estamos pues lejos de tu mirada, a menos que nosotros escojamos alejarnos. Pero ahora, Dios, nosotros te agradecemos porque es tu misericordia la que nos permite movernos, la que nos permite pues tener la vida. Y Padre, quisiéramos en esta hora pedirte como aquel discípulo le dijo a Jesús, enséñanos a orar. Queremos por favor que nos ayudes a que cada vez que oremos, realmente, Señor, sea algo espontáneo, algo natural, algo que brota del corazón, algo que donde uno se abre, donde uno no cae en esa repetición de palabras, donde uno no divaga la mente por otro lado. Señor, quisiera pedirte que ayudes a nosotros aquí, a Joselito y a mí, para aprender, para saber orar. Pero Señor, también te pido que lo hagas con nuestros hermanos que nos están oyendo. amén. Señor, te ruego que si hay algún hermano que algunas veces orando se equivoca y te dice cosas que no proceden decirlas, porque tal vez no son para ese momento. Si hay alguno, Señor, que orando, de repente ya no tiene palabras y comienza su mente a irse por otro lado. Señor, yo te ruego, por favor,
que ayudes a ese hermano, que ayudes a ese hermano para que logre experimentar lo que es la oración y que busque, Señor, una experiencia bonita donde verdaderamente él diga, oh, qué paz, qué hermoso. Señor, te ruego que nos enseñes a orar y que de ahora en adelante todos, oh Padre, lo que venga para decirte sea por obra de tu Santo Espíritu. Amén. En tus manos de amor nos ponemos. Perdónanos las veces que hemos orado mal. Perdónanos las veces que hemos hecho de la oración un rezo. Perdónanos las veces, Señor, cuando simplemente nos hemos aprendido algunas frases. Perdónanos, Señor, porque no ha habido algo donde es como un amigo verdaderamente con quien uno habla. Te rogamos que a partir de hoy esto cambie, que tú hagas en nosotros, Señor, esta obra, Padre, esto de que cambie la manera de orar y que de ahora en adelante, Señor, verdaderamente nosotros podamos experimentar un encuentro contigo. Te lo rogamos, Padre, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.